Orden de tu gran trono, me postraré hoy aquí. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios, es más, al borde de tu gran trono, me postraré hoy aquí. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, ora Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre de vencedor, al borde de tu gran trono, me postraré hoy aquí. Sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, ora Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre el vencedor. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus hijos y de su marido. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Te doy gracias, Padre, por habernos dado esta oportunidad de entonarte estas alabanzas. Te damos gracias también que nos diste la oportunidad de hacer público las maravillas que tú has hecho en nuestras vidas.
Y ahora suplicamos que la gracia de tu Espíritu Santo sea con nosotros, que nos bendiga con tu presencia, que sane nuestros cuerpos enfermos, que sane nuestras mentes, que sane nuestras dolencias. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca y nos llene de tu presencia en esta hora. Toca nuestras vidas, toca nuestros corazones, habla a lo más profundo de nuestro ser. Te damos gracias, Padre, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares. En estos momentos quisiera dar gracias a cada uno de los que nos están viendo en los medios sociales. Les agradecemos por este tiempo que han estado con nosotros. Quizá es una de las personas que ya tiene mucho tiempo acompañándonos, o quizá es alguien que apenas es por primera vez, pero de cualquier manera les agradecemos por su tiempo de detenerse y escucharnos y acompañarnos, aunque no corporalmente, pero en espíritu, poder compartir la palabra de Dios. Y al terminar este año, que podamos meditar en todo lo bueno que ha sido Dios con nosotros, y al comenzar este año, ver las oportunidades que nuevamente Dios nos vuelve a conceder para ser mejores. Les deseamos que Dios les bendiga en este año que viene y que nos hable a través de su palabra. En esta hora, hermanos, a leer estos versículos, quisiera que viéramos el primer versículo, que es de mucha importancia, porque el versículo número 1 es el que define por qué las cosas están pasando, ¿verdad? Muchas veces nos preguntamos el porqué de las circunstancias, el porqué de las cosas, y a veces hasta la culpa se la echamos a Dios, ¿verdad? Mucha gente le echa la culpa a Dios, ¿verdad? Pero ese libro se escribe o se vivió en el tiempo de los jueces. Todavía no había reyes en Israel. Israel era gobernado por los jueces. Pero ese versículo dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces. Estos eran los días en que gobernaban los jueces. Y si usted lee el libro de los jueces, dice la Escritura que en ese tiempo de los jueces, cada quien hacía como le parecía, ¿verdad? Cada quien hacía como le parecía, cada quien hacía lo que le daba su gana, ¿verdad? En el tiempo de los jueces, no tenían un rey, no tenían alguien que los guiara, ¿verdad? Simplemente jueces para juzgar las cosas que pasaban, pero cada quien hacía lo que bien le parecía. Y todos sabemos que cuando nosotros hacemos lo que mejor nos parece, hacemos solamente las cosas que nos convienen, ¿verdad? O como decimos a veces, como a mí me dé la gana, ¿verdad? Pero en los tiempos de los jueces así se vivía, así vivía la gente, ¿verdad? Así vivía la gente. Cada quien hacía lo que le parecía. Entonces, cuando la gente vive como ellos quieran, desechando a Dios, olvidándonos de Dios o no haciéndole caso a Dios, no podemos esperar que Dios esté cuidando de nosotros, que Dios nos esté bendiciendo, ¿verdad? Porque si nosotros lo desechamos, Él también va a hacer lo mismo. Nos va a desechar porque no queremos caminar con Él. Entonces, esta historia se vivió en ese tiempo, cuando gobernaban los jueces, ¿verdad? Y dice que aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo un hombre en la tierra, un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y sus hijos, ¿verdad? En ese tiempo, este varón con su esposa toman una decisión. Y la decisión que ellos tomaron es por causa de las circunstancias que estaban viviendo ellos en Judá. Había hambre, había escasez. Y entonces
este varón tomó a su esposa y a sus 2 hijos y se fueron a morar en la tierra de Moab. Posiblemente usted está relacionado con esto, posiblemente no. Pero cuando menciona que ellos se fueron a morar, ¿verdad? Morar es habitar, no es algo permanente, es algo temporal, ¿verdad? Y todos sabemos lo que es temporal, ¿verdad? Me voy a ir un tiempo, después me regreso. Voy a ir a trabajar un tiempo, después me regreso. Me voy a ir a vivir allá un tiempo, después me regreso, ¿verdad? Y entonces el plan de esta familia era irse por un tiempo. ¿Por qué? Porque allí donde ellos vivían había escasez y había hambre, ¿verdad? Y es importante notar los detalles que la Escritura nos está mencionando, porque estos detalles son muy importantes, muy importantes. Ellos se fueron de Belén, se fueron a los campos de Moab. Ellos tenían que hacer un viaje hasta el otro lado de la frontera, a cruzar el Jordán y llegar a la tierra de los moabitas. Los moabitas no eran pueblo de Israel. Los moabitas eran personas diferentes que Dios les había prohibido que ellos hicieran parentesco con esta clase de gente. Pero siendo que había hambre, ellos se fueron a morar en aquella tierra. Pero no solamente esto, ellos eran de Judá, de una ciudad llamada Belén. Esta era la ciudad de ellos, Belén. Belén quiere decir casa de pan. Fíjese, quiere decir casa de pan, y eso es lo que hacía falta en esta tierra, pan. Y entonces, si ellos se salen de la tierra de pan, ¿qué van a ir a buscar a otra tierra? Me imagino que pan para comer y seguir viviendo. Pero ¿cómo puedes salir de la panadería para ir a comprar pan? ¿Verdad? Y entonces son las cosas que se me vienen a mí, ¿verdad? El nombre de Noemí. El nombre de Noemí quiere decir agradable, agradable. El nombre de Elimelech, el esposo de Noemí, ¿verdad? Su nombre quiere decir Dios es rey, ¿verdad? Dios es rey. Y entonces, ellos deciden que se van a ir por un tiempo a la tierra de Moab, ¿verdad? No todo el tiempo las cosas van como nosotros queremos. A veces suceden cosas, a veces suceden circunstancias, a veces culpamos a Dios, a veces no culpamos a Dios, a veces le hacemos frente a las situaciones, o a veces queremos correr de los problemas, correr de las situaciones, ¿verdad? A veces queremos hacerlo moviéndonos de ciudad, moviéndonos de trabajo, moviéndonos de iglesia, moviéndonos de escuela. Pero cuando hay problema hay que resolver el problema, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos movemos, no crean que el problema se quedó allá en la casa de fulano de tal, en la ciudad, en la escuela o en el trabajo. El problema nos va a seguir a nosotros, porque es un problema que nos está sucediendo a nosotros. Y donde quiera que vayamos, ese problema nos va a seguir, porque es parte de nuestro momento en esos momentos, ¿verdad? Y entonces a veces pensamos que yéndonos se soluciona el problema. El problema se queda en la ciudad, el problema no se queda en la ciudad, ¿verdad? El problema nos va a seguir hasta que nosotros le hagamos frente y resolvamos ese problema, cualesquiera que sea ese problema. Y a veces el problema no es esto ni es aquello, a veces el problema es nuestra relación con Dios, ¿verdad? Y cómo está nuestra relación con Dios. ¿Cómo estuvo nuestra relación con Dios todo este año?
Son las cosas que nosotros tenemos que pensar, ¿verdad? ¿Y por qué tenemos que pensar esto? Porque Dios bendice a los que le buscan. Dios bendice a los que le buscan. Él es galardonador de los que le buscan. Él es galardonador de los que le buscan. Gloria a Dios. Si no le buscamos, ¿qué recompensa vamos a recibir? ¿Qué galardón vamos a recibir? Dios es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Y entonces, hermanos, en la tierra de Judá está aconteciendo una hambre, ¿verdad? Elimelech y su esposa con sus hijos, a ellos les va bien en Belén, pero ellos saben que ese bien se va a ir acabando, los ahorritos se van a ir acabando, y entonces ellos deciden que antes que se les acabe, vámonos a Moab, ¿verdad? Pero es muy fácil irnos a Moab. Pero recuerden que si nos vamos a Moab, nos estamos nosotros yendo a tierra de paganos. Ahí es donde nos estamos yendo. Y lo que tenemos que hacer nosotros es ponernos a pensar un poquito, porque esta hambre que vino y esta escasez no vino nomás porque sí. Jesús o el Señor les dijo, cuando ellos vivían cuando estaban en el desierto, el Señor les habló y les dijo, ustedes van a entrar a la tierra que yo les prometí. Una tierra que fluye leche y miel, pero tengan mucho cuidado de no olvidarse de mí. Tengan mucho cuidado de apartarse de mis leyes y seguir a otros dioses. Bueno, mejor se la leo y está mucho mejor. El Señor les dijo, si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatué, y os apartéis y sirváis a los dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Entonces yo les había dicho, cuando ustedes entren y guarden mis mandamientos, yo les voy a dar abundancia, les voy a mandar la lluvia a su tiempo, la lluvia temprana, la lluvia tardía, sus campos van a dar mucho fruto también para sus animales, ¿verdad? Pero dice, pero si ustedes me dejan y se van tras otros dioses, yo cerraré los cielos. Y si Dios cierra los cielos, no da la lluvia. Y eso es lo que Dios les había dicho cuando ellos todavía no entraban en la tierra. Por eso, ahora en los tiempos que gobiernan los reyes, vemos a esta familia que está preocupada porque no hay alimento. Pero no se preguntan por qué no hay alimento. Simplemente es hambruna. Pero no se preguntan por qué se han cerrado los cielos. La Escritura les hubiera contestado que los cielos están cerrados porque ellos se han apartado de Dios. Cada quien hacía como querían, ¿verdad? Y entonces, cuando vemos a esta familia decide a irse a la tierra de Moab, ¿verdad? Y se van buscando una vida mejor, buscando más abundancia, ¿verdad? Pero por más que busquemos alejados de Dios, no lo vamos a encontrar.
¿verdad? La bendición está en amar a Dios con todo nuestro corazón. Ahí es donde está la bendición, hermanos. Amar a Dios con todo nuestro corazón. Servirle con todo nuestro corazón y guardar sus mandamientos, ¿verdad? Entonces, antes de quejarnos, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿cómo estoy sirviendo a Dios? ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? ¿Estoy sirviendo como Él quiere que le sirva? ¿Estoy guardando sus mandamientos? ¿O solamente estoy viviendo para mí? ¿Verdad? Y entonces, hermanos, se fueron, ¿verdad? Se fueron. El nombre de aquel varón era Elimelech, el de su mujer Noemí. El nombre de sus hijos era Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, ¿verdad? Ahí se quedaron. Ellos tenían pensado quedarse nomás un tiempo, ¿verdad? Ya cuando mejore la situación en nuestra tierra, regresamos. Pero el versículo 3 dice que murió Elimelech. Murió el marido de Noemí, ¿verdad? Y yo pienso que para Noemí ha de haber sido algo muy duro, ¿verdad? Primero porque está en tierra ajena, no conocen a gente por allá y se queda viuda, muere su esposo, y yo pienso que fue un dolor muy grande para ella, porque ahora ella tenía que hacerle frente a la vida juntamente con sus 2 hijos, ¿verdad? Pero no solamente esto, dice que los hijos se casaron allá en Moab, ¿verdad? Se casaron, tomaron sus mujeres y dice la escritura, el versículo 5, murieron también los 2 hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces, aquel dolor que ella sentía por la muerte de su esposo se ha hecho más grande ahora con la pérdida de sus hijos también, ¿verdad? Y a veces es difícil cuando una persona pierde a sus hijos, ¿verdad? Porque cuando nosotros perdemos a nuestros padres, quedamos huérfanos. Cuando la esposa pierde al esposo, se queda viuda. Pero cuando pierde a sus hijos, ¿cómo se le llama? ¿Verdad? Y entonces la situación para Noemí no era como ella pensaba o como ellos pensaban, ¿verdad? Elimelech pensó, vámonos a los campos de Moab por un tiempo y luego regresamos, ¿verdad? Sin escudriñar su corazón, a ver cómo están ellos con Dios. Y este varón nunca regresó a Belén, ¿verdad? Sus hijos tampoco regresaron a Belén, ¿verdad? La situación se puso muy difícil. Ellos quizá pensaron que la situación estaba difícil allá en Belén, pero ahora nos damos cuenta que en Moab también existen esos problemas, porque ahora se ha quedado desamparada, ¿verdad? Por eso le digo que a veces corremos de los problemas, a veces corremos de nuestras situaciones y no nos damos cuenta, hermanos, que donde quiera que vayamos, ahí va a ir la situación con nosotros. Nosotros tenemos que hacerle frente a esa situación y tenemos que resolverla. Muchas de las veces el problema no es con los demás o con las cosas. A veces nuestro problema es que nos hemos olvidado de Dios, ¿verdad? Nos hemos olvidado de Dios, ¿verdad? Y eso es fácil de que suceda, ¿verdad? Hoy meditamos y pensamos, ¿verdad? ¿Cómo estuvo mi servicio a Dios todo este año? Le entregué mi corazón, le entregué mis fuerzas, le entregué todo lo que yo podía entregarle, o viví solamente para mí, ¿verdad? Y para Dios es muy importante todo esto, hermanos, porque
Él nos creó y Él nos salvó para gloria de Él, para que le sirvamos, ¿verdad? Pero a veces se nos olvidan estas cosas, ¿verdad? Y se nos olvidan estas cosas y vivemos, pero el tiempo para Dios no lo tenemos, ¿verdad? Y es muy importante que nosotros tengamos ese tiempo, ¿verdad? Y ahora Noemí se quedó en la tierra de Moab, sin su esposo y sin sus hijos, ¿verdad? Ahí está. Ahora ella tiene que sobrevivir, ella sola. Dice la escritura, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Estando en los campos de Moab, escuchó que allá en Belén Dios ha visitado a su pueblo y los está bendiciendo. Mire, qué precioso, ¿verdad? Porque si ellos se hubieran quedado allá, posiblemente, yo no sé, posiblemente todavía tuviera a su esposo y tuviera a sus hijos, ¿verdad? Pero ellos buscaron otra tierra en vez de buscar a Dios. En vez de buscar a Dios, ellos quisieron buscar la solución en otros lugares donde la solución no estaba. Pero lo precioso de esto, hermanos, es lo que ella escuchó, ¿verdad? Lo que ella escuchó. Y lo que ella escuchó, ¿verdad? Que allá en Belén, Dios había visitado a Belén para darles pan. Gloria a Dios. Y esas palabras a mí me encantan porque aunque es una distancia muy, muy larga, hasta allá a Moab se ha escuchado que Dios está bendiciendo a Belén, ¿verdad? Y eso es lo que la gente tiene que ver y escuchar de nosotros. La gente tiene que ver y escuchar que fulano de tal está siendo bendecido desde que él sirve a Dios. La gente tiene que escuchar y ver, hermanos, que los hijos de Dios somos bendecidos, porque cuando ellos escuchen, ellos van a querer ser bendecidos también, ¿verdad? Cuando ellos vean que el Hijo de Dios es bendecido, van a ser movidos de una forma a otra de buscar a este Dios que usted y yo tenemos, ¿verdad? Y entonces Noemí escuchó esto y escuchó que Dios estaba visitando Belén, la casa de pan, la casa de donde ellos salieron, ¿verdad? Y ella decide que va a regresar a Belén, ¿verdad? Y les dice a sus nueras, regrésense con sus mamás, yo me regreso a mi tierra, ¿verdad? Y volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Y les dice, regrésense y que Dios las bendiga, ¿verdad? Una de ellas decide que no la va a dejar sola, que ella se va a ir o la va a acompañar. Y algo muy, muy interesante en esto, ¿verdad? Es la actitud de Noemí, ¿verdad? La actitud de Noemí. Dice la escritura, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas.
Belén no ha sido una ciudad grande. Belén ha sido quizá como algunos de nuestros pueblos, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Hay unas ciudades más grandes, pero esos pueblos pequeños donde todos se conocen, ¿verdad? Todos se conocen. Llegó alguien del norte que se había ido allá al norte y ya regresó. Entonces cuando Noemí llega a Moab, dice la escritura que toda la ciudad se conmovió a causa de ellas y decían: ¿Es Noemí? ¿Es Noemí? Habían pasado 10 años y ella se había ido con su marido y sus hijos, supuestamente a que les fuera mejor, a una tierra mejor, pero todos se escandalizaban, se maravillaban, ¿verdad? Y se preguntaban, ¿verdad? Esto lo pienso yo, ¿verdad? No está escrito, pero posiblemente decían: pero mira, qué vieja se mira. Yo pienso, ¿verdad? ¡Wow! No se parece, ¿verdad? Así nos dicen a nosotros cuando no nos han visto por 2, 3 años, ¿verdad? ¿Te fijaste? ¿Está bien arrugado ya? Pero sí es cierto, ¿por qué no? Sí. ¿Nunca ha dicho usted así de alguien que no ha visto por 5 años? Sí, ¿verdad? ¡Wow! Ya se le notan los años, ¿verdad? Y qué rápido. Pero también dicen de nosotros, cuando no nos han visto por 5, 6, 7 años, ¿verdad? Oh, ni lo conocía, ¿verdad? Yo sabía que era su mamá, ¿no? Y se escandalizaron al verla, hermano, y se preguntaban: ¿no es Noemí esa? ¿Verdad? Porque como les digo, era un pueblo pequeño, todos se conocían, y al verla, dice, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y cuando llega a oídos de Noemí, ella les responde y les dice: no me llaméis Noemí, ¿verdad? ¿Recuerdan que les dije que Noemí quería decir agradable? ¿Verdad? Ella dice: no me llamen Noemí, ¿verdad? Porque en otras palabras, nada de agradable hay en mí. Llámenme Mara, ¿verdad? Mara, llámenme Mara. Mara quiere decir amarga, ¿verdad? Amarga, porque así se sentía ella, ¿verdad? Se sentía destrozada por dentro, se sentía con una amargura muy grande por todo lo que le había sucedido desde el tiempo que se había ido. Y una de las cosas, hermanos, que me gusta de ella es que ella es una mujer honesta, ¿verdad? Porque muchos aparentamos lo que no es. ¿Cómo te ha ido? Oh, muy bien, fíjate, muy bien, gracias a Dios. ¿Ya? Mentira. No queremos que sepan que nos ha ido, como decimos, ¿verdad? De la patada, ¿verdad? Y decimos: oh, muy bien, oh, sí, muy bien, ¿verdad? ¿Y tus hijos cómo están? Oh, todos bien, Julano está en la escuela, ya va terminando. Y a veces son mentiras, ¿verdad? Hemos batallado, hemos sufrido. Hemos cometido muchos errores, pero pocas veces decimos la verdad. Siempre decimos: ¿y cómo te van en el otro trabajo? Oh, muy bien, ahí te tratan bien suave. Mentira, todos los trabajos, bueno, casi todos nos tratan igual, ¿verdad? Pero queremos aparentar que dejamos un trabajo bueno para irnos a otro mejor, cuando a veces no es cierto. Nos fuimos por capricho, nomás porque nos dijeron que le echáramos más ganas o algo, ¿verdad? Pero Noemí, hermanos, ella entiende una cosa, que agradable no hay nada en ella. No hay nada agradable en ella.
Los años que ha vivido allá en Moab han sido años muy difíciles, muy difíciles. Ha perdido a su esposo, ha perdido a sus hijos y ahora viene de regreso a la casa de pan de donde no debería de haber salido y ahora regresa peor que como se fue, ¿verdad? Dice, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. ¿Verdad? Parece como queja. Podemos verlo como queja. Pero también podemos ver como una persona que está realizando todo lo que le ha sucedido. ¿Verdad? Podemos culpar a Dios. Podemos echarle la culpa a Dios por las cosas que nos pasan. Pero Noemí conoce ahora, me imagino, conoce una cosa, de que ellos se salieron de la tierra que fluye leche y pan o miel. Se salieron de la casa de pan, se salieron de Belén para ir a buscar en tierras paganas algo que Dios no les había mandado. Y Dios ama mucho a Noemí. Dios ama mucho a Noemí. Por esa razón, hermanos, es que Dios la ha humillado. Dios la ha humillado para que ella retorne, para que ella regrese a la presencia de Dios, donde Dios la va a bendecir grandemente. Grandemente. Hay muchas personas que son humilladas, pero no humildes. Son humilladas, pero no se humillan. ¿Ah? Y esta mujer, en cambio, hermanos, ella lo confiesa y dice, me fui llena. Ellos llevaban mucho y antes que se les acabara decidieron irse, pero ahora ella tiene que regresar sin nada, con las manos vacías. A veces es lo que Dios hace en nuestras vidas para que nos demos cuenta que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Y Dios tiene que enseñarnos que hay algo más valioso que esas cosas que nosotros perseguimos en este mundo. Y Dios le enseñó a esta mujer a volver a confiar en Dios. A volver a confiar en Dios, porque cuando nos apartamos de Dios, aunque no nos vayamos a hacer lo malo, cuando nos apartamos de Dios, a veces nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo volver a establecer una relación con Dios. Nos cuesta trabajo. Bueno, no busquemos en los campos de Moab. En su presencia hay plenitud de gozo. ¿Verdad? Si hay pobreza, si hay escasez, si hay hambruna, Deuteronomio les dijo por qué. Porque el Señor les dijo, si ustedes me abandonan y dejan mis mandamientos, yo cierro el cielo. Yo cierro el cielo. Y el cielo cerrado no nos da alimento. No nos da alimento. Nosotros sabemos, hermanos, que la abundancia está en la lluvia. Está en la lluvia. Cuando no cae la lluvia, el alimento no nace. Ni bañarnos nos dejan. Qué suave para algunos. Pero cuando se va la lluvia, hermanos, viene la hambruna.
los precios se van para arriba, ¿verdad? Y los cielos se cerraron, porque Dios quiso que se cerraran para enseñarle a su pueblo que no podemos hacer lo que nosotros querramos. Eran los tiempos de los jueces y cada quien hacía lo que quería. Cada quien hacía lo que quería, ¿verdad? Como ellos querían, ¿verdad? Y así no podemos servir a Dios. Dios quiere que guardemos sus mandamientos. Y si nosotros nos esforzamos por guardar sus mandamientos, Él nos va a bendecir grandemente, ¿verdad? Grandemente que nos va a bendecir, ¿verdad? Seguro que eran tiempos difíciles para Elimelech, para su esposa, sus hijos. Seguro que eran tiempos difíciles, ¿verdad? Pero en sus planes no estaba el regresar a Dios. Eso no estaba en los planes de ellos. Y eso es lo primero que deberían de haber pensado. Oye, ¿por qué no estará pasando eso toda la nación? ¿Verdad? Y examinarse y ver que es porque sus corazones se habían apartado de Dios, ¿verdad? Entonces, mi hermano, yo no sé cómo está su corazón, ¿verdad? Yo no sé cómo dedicó este año a servir a Dios. ¿Lo sirvió de cerquitas o de ejércitos? ¿Le entregó todo su corazón? ¿O este año fue un año que se alejó de buscar a Dios como otros años lo había hecho, ¿verdad? Lo que sí sé que si así fue, eso queda en el pasado, ¿verdad? En unos momentos queda en el año viejo. Y el año nuevo nos brinda nuevas oportunidades. Nuevas oportunidades para entregar nuestro corazón a Dios, para regresar a casa, para regresar a la presencia de Dios, para regresar a la casa de pan, para regresar, hermanos, a la presencia de Dios. Esto es lo que el año nuevo nos brinda, una nueva oportunidad, ¿verdad? Así que medite en su corazón, hermanos, porque recuerde que estas cosas se escribieron para testimonio nuestro, para que nosotros aprendamos de ellas, ¿verdad? No necesitamos andar en el mundo pecando para apartarnos de Dios, ¿verdad? A veces nuestro corazón se aparta de Dios tan fácil, ¿verdad? Que ya no sentimos ese amor y esa pasión que sentimos un día por Dios. Y Dios nos llama y nos dice, regresa a mí, ¿verdad? Hermanos que nos están viendo en línea, una vez más les damos muchas gracias por estos momentos que se han tomado para estar con nosotros. Nuestro deseo es que Dios le bendiga, que Dios bendiga su casa y que ese mensaje lo mueva a buscar a Dios. Si todo este año le ha buscado, que continúe haciéndolo, pero si lo ha dejado, que regrese a la presencia de Dios. Si has dejado tu iglesia, regresa a tu iglesia. Regresa a tu iglesia y busca a Dios con todo tu corazón y vas a ver que Dios te va a dar todo lo que tu corazón anhela cuando tú le sirves con todo tu corazón. De parte de la Iglesia Nueva Vida aquí en la ciudad de San Jacinto, te deseamos un feliz año nuevo, un año de muchas bendiciones y te deseamos que Dios te bendiga y hasta la próxima.